Imagina estudiar horas y horas y horas para que luego en el parcial, solo por no saber manejar la emoción, la ansiedad o simplemente no haber estudiado de manera estratégica, te tires el parcial. Así que en el video de hoy vamos a ver cómo estudiar y cómo prepararnos tanto académicamente como psicológicamente para un parcial. Vamos a iniciar primero con la parte académica. Es la manera en la cual yo distribuyo los tiempos, distribuyo las cargas y tengo ciertas maneras de abordar diferentes temas al momento de estudiar. Entonces, ¿cómo lo hago? Principalmente tenemos lo que es una fase de preparación. La fase de preparación hace referencia a que el último día, es decir, el día que hacemos el parcial, un mes antes debemos prepararnos de manera correcta. ¿Y cómo es esta preparación? La manera en la cual yo lo hago es siempre contando un mes antes. Por ejemplo, si el día del parcial, en este caso sería el 25 de abril, entonces un mes antes aproximadamente sería el 25 de marzo, ¿sí? ¿Qué pasa en ese mes? Vamos a distribuirlos, o la manera en la cual yo lo hago es un mes, 2 semanas antes y una semana antes. O si estamos hablando de semanas, pues serían 4 semanas antes, 2 semanas antes y una semana antes del parcial. Entre un mes y una semana, ustedes no pueden estudiar de la misma manera, porque si lo están haciendo, están perdiendo tiempo, están cayendo en el ego del estudiante y lo único que están haciendo es repetir cosas, más no poniéndose a prueba. Así que vamos a abordar cada fase con las estrategias específicas para que puedan desarrollar y sacar la mejor nota en el parcial. ¿Qué vamos a hacer un mes antes? Un mes antes, la estrategia es que ustedes consuman la mayor cantidad de información que deban consumir, porque todavía falta mucho tiempo y como falta tanto tiempo, lo que ventaja que nos confiere eso es principalmente meter información. Por eso ustedes están viendo que un mes antes debemos adquirir la información en cantidades extraorbitantes, o sea, literalmente meter información a lo que marque. ¿Por qué razón? Porque estamos conociendo el material de manera generalizada. Por eso vemos que dice abordar temas de manera general y detallar en pocos. El propósito de estudiar un mes antes no es aprendernos el detalle del detalle. Estudiar un mes antes nos permite tener una vista amplia, lo macro, lo que debo saber, más no ya lo tengo que saber. Por eso estamos viendo que la mayor cantidad de información por día tiene que ser alta, extremadamente alta. Tenemos tiempo tanto para meter información como para que nuestro cerebro descanse y lo asimile. Eso es un mes antes. ¿Cómo se va a distribuir esto? Pues si ustedes estudian 3 veces a la semana, la idea es que en esos 3 veces a la semana metan la información nueva. Siempre información nueva. No se pongan a detallar en información que ustedes creen que es necesaria, porque de aquí a un mes después, que es el día del parcial, se les va a olvidar. Luego sigue la fase intensiva. La fase intensiva es 2 semanas antes del parcial. Un mes antes ya adquirimos toda la información posible y necesaria y ahora 2 semanas antes del parcial lo que hay que hacer es empezar a utilizar esa información. ¿Y cómo se caracteriza esta fase intensiva? Se caracteriza principalmente por 2 cosas, por los bancos de preguntas y por la repetición. Lo más importante que ustedes deben tener en cuenta es esta parte de acá que dice bancos de preguntas. ¿Por qué? El 50% de su estudio, es decir, el 50%, por ejemplo, si estudian 4 veces a la semana o 3 veces a la semana, por lo menos 2 de esos días, o la mitad, debe ser dedicado a hacer bancos de preguntas. Que toda esa información que ustedes hicieron las 2 semanas antes, es decir, cuando iniciaron esa fase un mes antes, lo que tienen que hacer es utilizar todo lo que adquirieron de manera general y empezar a aplicarlo. Y de esta manera ustedes están logrando 2 cosas. Repetir la información dentro de su cabeza, pero forzándola a utilizarla en los casos que tengan que hacer o en la metodología que tenga la manera de calificar su universidad. Por eso es importante que los bancos de preguntas o los estudios sean dirigidos hacia la metodología que tengan su sistema de calificación. Si a ustedes le van a calificar mediante bancos de preguntas que son más que todo casos clínicos, haga casos clínicos. Si usted tiene que estudiar más porque son preguntas abiertas, pues haga preguntas abiertas. Tanto en herramientas como pueden visitar en el canal, hay muchas herramientas de IA, bancos de preguntas, páginas en las cuales pueden hacer esas preguntas. Por ende, en esta fase intensiva, por eso es intensiva, porque ustedes deben utilizar la información. Luego pasamos a la repetición, ¿sí? Que sería el 50% restante.
Ya sé que tengo que estudiar mediante bancos de preguntas. Ahora, ¿qué pasa si no me acuerdo de ciertas cosas? Si ustedes no se acuerdan de ciertas cosas o encuentran falencias o debilidades dentro de ese estudio de bancos de preguntas, entonces para eso es el otro 50% de su tiempo de estudio. En ese otro 50% lo que deben hacer ustedes es repasar los detalles que les faltan. Y ahí sí es necesario detallar la información. Por eso ahí debemos ampliar la imagen y detallar la información que debe ser exclusivamente necesaria. ¿Cómo se va a ver esto? El 50% del tiempo son bancos de preguntas. Exclusivamente bancos de preguntas dirigidos a su metodología de calificación, ¿sí? ¿Cómo le van a preguntar a usted? Usted lo debe personalizar según sus necesidades. Y el otro 50% es detallando conceptos que a usted no le quedaron claros. Que usted dijo, no, pucha, es que no me acuerdo porque no detallé lo suficiente. Se acuerda de eso, estudia eso. Ese es el propósito, detectar falencias. Después de esa fase intensiva, que son 2 semanas antes, pasamos ahora a la fase final. Es decir, 1 semana antes. ¿Qué vamos a hacer 1 semana antes? Mucha gente piensa que es el momento en el cual uno tiene que estudiar al máximo y debe meterse temas al máximo. Y esto es erróneo y por eso la mayor cantidad de estudiantes que hacen esto fracasan. Sacan una muy mala nota. O simplemente sacan una nota que no es lo que querían y se esperaban mucho más. Y podían sacar mucho más. ¿Y por qué es esto? El objetivo de esto es que el 80% del tiempo sean destinados a los bancos de preguntas y el otro 20% sea destinado a memorizar los datos difíciles, a memorizar aquellas cosas que ustedes por nada más del mundo se van a acordar a no ser de que lo repitan muchas veces. Y por eso no es importante memorizarse eso un mes antes, porque se te va a olvidar. Por ende, lo importante es memorizarlo 1 semana antes, ¿sí? Datos específicos, dosis, fechas, esquemas. Eso es importante 1 semana antes, porque se te va a olvidar. Entonces es importante tenerlo fresco. Ahora, lo que verdaderamente se debe hacer en esta fase final es aumentar la cantidad de bancos de preguntas que estamos haciendo. Porque estos bancos de preguntas nos permiten hacer 2 cosas. Nos permiten aumentar la cantidad de retención y también nos permiten aumentar la cantidad de verificación. ¿A qué hace referencia a eso? Verificación es que ustedes están verificando que verdaderamente lo que están haciendo está bien y lo que están aprendiendo es lo correcto y que no tienen vacíos de conocimiento. Ya que si ustedes están haciendo preguntas, identifican que hay un error, identifican que tienen un tema mal aprendido, que tienen dosis mal aprendidas, que tienen términos que no son los correctos, pueden verificar eso, corregirlo. Están a tiempo, 1 semana antes. Por eso es importante hacer los bancos de preguntas. Y lo que deben hacer y lo que deben 100% grabarse es reducir el volumen de información nueva. Si ustedes están 1 semana antes metiendo información nueva, que es muy común que lo hagan, lo importante es que no lo vayan a volver a hacer jamás. Porque si ustedes están metiendo 1 semana antes información nueva, esa información requiere de tiempo para consolidarse, requiere de mucha repetición para que se consolide como conocimiento. Por eso es importante empezar 1 mes antes, para repetirlo de manera constante y que ya se vuelva algo intrínseco de nosotros. Entonces, si yo tengo mucho conocimiento y le sigo metiendo 1 semana antes, algo tiene que borrarse. Y se puede borrar lo que ya aprendí o lo que estoy aprendiendo. Y eso es un error. Y por eso la mayor cantidad de gente que estudia 1 semana antes, que mete un volumen muy alto, extremadamente alto de temas 1 semana antes, no desempeña bien en el parcial. Y por último, pero no menos importante, recuerden que no solamente se requiere de estudiar. Un deportista no solo debe entrenar. Lo que debe hacer es entrenar, comer, descansar. Y ustedes son deportistas, solo que pues su músculo es el cerebro básicamente. Esa es su herramienta en las cuales van a trabajar. Por ende, si ustedes no descansan, si ustedes no duermen, si ustedes no se ejercitan y si ustedes no despejan la mente, lo que van a hacer es estresarse y es un círculo vicioso. Por eso deben tener una actividad física constante. Puede ser cardio para aumentar las frecuencias cardíacas y reducir el estrés. Pueden ser también ejercicios de fuerza, ¿sí? 150 minutos a la semana. Pesas, puede ser pilates, yoga, lo que sea, pero algo que involucre su cuerpo.
Y por último, el sueño, que es muy importante. Y claramente aquí dice 8 horas de sueño porque yo he notado que 8 horas de sueño para mí son necesarias y son las precisas para estar descansado. Sin embargo, pues hay un asterisco porque ustedes pueden dormir o 7 horas, o pueden dormir 8 horas, o pueden dormir 9 horas. Y es algo muy dependiendo de la persona. Por ende, no se vayan a dormir 8 horas exclusivamente. Busquen su horario de sueño correcto y cúmplanlo. Y por último, no abandonen las materias. Un error muy común, especialmente en primer semestre, es que le meten la ficha a diferentes materias como anatomía, embriología, pero descuidan el resto, descuidan esas materias de relleno, que primero pueden que sean de relleno, pero al final sirven para dos cosas. Sirven para subir el promedio, porque puedes subir la materia supremamente fácil con notas, porque es una materia sencilla, como también permite despejar la mente haciendo otras cosas, ¿sí? En este caso, no descuidar las materias es exclusivamente importante y no cometan ese error. Así como le invierten tiempo a anatomía, inviértanle tiempo a lógica, inviértanle tiempo a COE, inviértanle tiempo a comunicación, lo que sea. Pero inviertan tiempo, no en la misma magnitud, pero inviértanle tiempo. Y algo que a muchos estudiantes les falla es la mentalidad. Saben mucho, responden excelente, tienen el conocimiento perfecto e ideal para el parcial, pero el día en el cual les toca responder en una hoja, no lo hacen, porque fallan en la mentalidad. ¿Y cuál es la mentalidad? ¿Qué deben tener en cuenta ustedes como estudiantes para tener una mentalidad fuerte? Es principalmente que ustedes están haciendo un proceso de construcción de conocimiento, y esa seguridad es mediante la preparación. Y si ustedes tienen una preparación sólida, saben que les va a ir bien, están seguros de que les va a ir bien. Por ende, prepárense bien, cumplan con un mes antes todo lo que les he dicho y eventualmente van a sentir esa confianza y esa seguridad a la hora de responder. Lo segundo es que la exposición nos da experiencia. La exposición son los bancos de preguntas. Los bancos de preguntas son los que nos da esa experiencia. Si nos exponemos a que saquemos mal una pregunta, vamos a saber cómo afrontar la realidad del examen. Si sabemos cómo abordar una pregunta difícil, vamos a saber cómo tratar de responder y maniobrar dentro del examen real. Es una simulación a lo que van a experimentar. Y por último, la proyección y la visualización. Proyéctense ganando, proyéctense cumpliendo con lo que hicieron y lo que se proponen, y de esta manera ustedes lo van a visualizar y eventualmente lo van a lograr. Porque si ustedes no se creen las cosas, nadie lo va a hacer por ustedes. Por ende, tienen que hacerlo. Y claramente deben tener en cuenta que ustedes son privilegiados por estudiar. El privilegio de estudiar, especialmente en Latinoamérica, en Colombia, es un privilegio que es reducido, es un privilegio. Entonces, piensen siempre en por qué lo están haciendo, para qué lo están haciendo, por quién ustedes están estudiando, sea su familia, sea su hermano, sea su primo, su hermana, su abuela, por un propósito superior. Es que yo quiero cambiar la sociedad. Por ende, tengan en cuenta eso. Y que la nota no define a ningún estudiante, pero que sí demuestra el tipo de estudiante. Puede que sepa mucho, pero no responda bien, por ende mentalmente tiene debilidades, o puede que mentalmente esté muy bien, pero académicamente no tanto. Por ende, no se sientan definidos ni encasillados por una nota, pero es una representación de su actualidad. Nos vemos.